Noches de caos. Abre tu corazón al odio. Abre tu mente a la furia. Abre tu alma a los oscuros. No permitas que tus antepasados se interpongan entre tú y el poder que se te ofrece. El sol se ha puesto sobre la era de la caballería y la noche que viene pertenece a aquellos que tienen la fuerza para imponer su dominio. Cántico del retorcido nacimiento del libre idólatra. Salgo de los círculos mientras se apagan, su poder agotado, mi voluntad realizada, mi propósito cumplido. En mi mano sostengo un arma, una hoja forjada con 1000 espinas, empapada en los fuegos del propio reino de Corne, templada en la sangre de los inocentes, ríos de ella. Sin embargo, solo fue verdaderamente forjada hoy con este último acto culminante. Ahora es tanto una prisión como una creación, porque dentro de esta hoja he encerrado a un ser realmente raro de Lagor. Un demonio de Corne, por supuesto, pero uno que no es de este reino ni realmente de la disformidad. Al menos aquí, un viajero, una rareza. Su presencia ayudará, el enigma de su existencia le dará peso a mi verdadero propósito. Pero necesito guardar los dados de nuevo, por más que intente adivinar. Todo está tan borroso ahí. Necesito un sistema de entrega, un guardián de este fetiche. Entonces, ¿a quién le daré esta poderosa herramienta? Esa pregunta es para después, cuando el tablero esté listo. Hablando de eso, mi tiempo se acorta. Debo reunir el resto de las fuerzas, mi maestro, como lo ordenó, maestro. Recapitulemos. Los tiempos han sido buenos. Tarrax y Tarrax, señor del hierro. Él trae a su ejército, porque siguen siendo esos, sus guerreros de hierro. Más que la mayoría, pero también trae sus poderosas máquinas, sus aliados del engranaje oscuro y roto, y una marcha implacable. Excelente. Amantes en Veros. Él usa las sombras como espada. Sus tropas del terror serán útiles. Su presencia inclinará la balanza y los horrores que ocurrirán bajo esas lunas en la noche. Su nombre, los amos de la noche, será puesto a prueba duramente. Enviad su as. Así es, lo haremos. La Legión Alfa ha decidido ayudarnos en esta misión, o algo así. Pero después de mis servicios a lo largo de los siglos, realmente me debían una, más de una. Pero esta será suficiente por ahora. Ya se sientan entre los consejos de nuestras víctimas, cocinan su comida, lavan sus sábanas, llevan sus mensajes, les frotan los pies. Oh, cómo reinará el caos cuando levantemos las banderas. Tan cerca ahora. Samet Jacket y sus hechicerías siguen con nosotros. Yo de nuevo, por supuesto. Sé lo que ellos quieren saber. Esto vale el precio de 1000 soles, por eso están tan interesados. Ellos reciben sus 30 rollos de plata de conocimiento cuando ganamos. Así que necesitan asegurarse de que lo logremos, y especialmente de que yo sobreviva. Así que Sarbak el carnicero y sus heridos ambulantes están a bordo, con cerebros triturados durante milenios. Es un milagro que alguno siga vivo, los devoradores de mundos originales. Y aún así aquí está uno.
de los más talentosos, originales y mejores, y todos sus muchos profanadores y compañeros de Berserkers. Los lanzaremos contra lo que más necesitemos que muera, y sin duda morirán. Mis propios portadores de la palabra están reunidos y preparados. Aplastarán al enemigo con su número, los aniquilarán con las hordas que invocan y el ardor de nuestras hazañas, nuestras armas. Estoy ampliamente representado. Mi poder no es solo personal. Me gané mi lugar en la mesa, mi puesto a su izquierda. Mi maestro trae sus propias fuerzas, las más poderosas de todas en número, equipo, bendiciones y naves. Sus fuerzas cubrirán los cielos, literalmente, porque cuando libere las hordas, bueno, será entretenido escuchar los lamentos. Espero con ansias eso. Faltan 2 más para completar, pero no de los negros, sino de los verdes. Un representante de la antigua 16ª, no del grupo quimérico de Abaddon, sino un verdadero hijo de su progenitor, por así decirlo. Quedan pocos, pero están ahí, y debo tenerlos. Y, por supuesto, simplemente no podemos avanzar sin uno nacido en la púrpura. El favorecido de Slaanesh, sus habilidades, su efecto caótico deben ser obtenidos. Pero actuaré en eso una vez que haya concluido mis asuntos aquí. Porque tenemos muchos. Pero un barrido completo siempre es un espectáculo conmovedor. Y no solo marines, sino mucho más he reunido. El cardenal será importante en esta ocasión. No tengo duda de que mi inversión se verá recompensada cuando juegue esa carta. Tiene que ser con el máximo efecto. Los hombres y mujeres que ya han cambiado sus colores por él. Muy útil, de hecho. Tantas piezas acomodadas, pero no todas. Eso de irnos. No mi cuerpo, por supuesto, mi conciencia, mi alma, porque debo invocar a alguien que me pertenece por completo. Pero para hacerlo, debo contactarlo. Ah, cómo recuerdo aquellos días cuando luchamos juntos por primera vez. Su casa de caballeros se unió a los portadores de la palabra. Por supuesto, fuimos arrogantes. Sin embargo, ellos eran valientes. Eso lo respeto mucho, ¿sabes? El valor. Porque mientras luchábamos en las calles, bloque por bloque, ahí estaban ellos, acechando las avenidas más grandes, astutos y rápidos. Siempre desmantelaban la armadura enemiga pieza por pieza. Cuando combatíamos contra razas xenos, solían estar tan concentrados en la lucha como nosotros, pues se enfrentaban a seres tan grandes y decididos como ellos mismos. Y ellos, como nosotros, eran los más leales de toda la cruzada, los más enfáticos, los más celosos de diferentes maneras, pero con el mismo propósito. Ni menos agallas, ni menos impulso. Eran guerreros. Solo a ellos y al Princeps los respetábamos de verdad. Luego las cosas cambiaron. Y los caballeros quedaron en el caos. El enigma. Su viejo honor era tan rígido como la armadura de sus corceles. Inflexibles. Juraron lealtad al imperio, pero ya la habían jurado. A través de nosotros. Habían jurado lealtad al Urgar el Aureliano, nuestro primarca, a los portadores de la palabra, y así eligieron. Romper la fe con aquellos junto a quienes habían luchado, sangrado junto a ellos. O ver sus juramentos como promesas hechas a una figura distante en el centro del imperio, él, un dios mítico de oro, uno que demostramos que era un mentiroso. Así que la elección para ellos era simple, pero las ramificaciones.
Los primeros años fueron muy duros para ellos, mucho, y mientras todos cambiábamos la sangre, la lujuria, la enfermedad, las mutaciones, no solo de forma, sino de función y pensamiento, de esencia. Nos alteró a todos. Sacó a la luz la verdad. Me convertí en un hechicero poderoso. Mi mente se liberó, al igual que la de mi señor, pero ellos, los caballeros, se quedaron sin excusas ni pretensiones, y los vimos tal como eran. Quita la pompa y el chasquido de los uniformes, la altivez y el honor. Bueno, lo que queda es esto. Galantes. No, más profundo que eso. Son complacientes con la gente. Y cuando les ordenamos matar, lo hicieron. Y la agitación lo despojó de todo. Y pronto ellos eran nuestros perros. Pateamos el balón. Ellos destruyeron. Y cada atrocidad los hundía más en el hoyo. Para espiar obedecieron. Pero eso generó más culpa. Así que aún más servilismo. Era solo para nosotros. Nosotros los marines, por supuesto. A cualquier humano normal y corriente se le trataba como lo hacíamos nosotros. Como mosquitos o cerdos para ser criados y usados. Los caballeros lucharon con nosotros en la herejía, durante la huida de los leales vengadores y a lo largo de los años posteriores, las guerras entre las legiones en el ojo del terror. Ahora los activo de nuevo. Los convoco a mi lado. Me siento y camino por el sendero, separándome de mi vehículo mortal, mi cuerpo. Conozco sus sueños. Los he visitado tantas veces a lo largo de los años. Y él está en un estado perpetuo de pesadilla despierta. Sigo su desesperación y miseria, a pesar de cómo lo disfraza de arrogancia y autosuficiencia. Y ahí está él. Fluyo por la disformidad, fusionando mi conciencia con la suya. Veo por sus ojos. Puedo ver lo que él ve, oler lo que él huele, sentir lo que él siente. Me estremezco involuntariamente ante la pura exaltación de la profundidad de su existencia matizada. Él está atrapado en su noche, una tumba andante como cualquier engendro infernal o dreadnought. Él está atrapado y nunca buscará una salida para escapar de su encierro. Él es mío. Y también todos los que están debajo de él, toda una casa. De los mejores guerreros. Todos míos. Miro a través de sus ojos. Él los guía en su poderoso caminante de fuerza y propósito. Sale, revelándose mientras la columna de tanques y transportes de la Guardia Imperial avanza lentamente. Ellos lo ven. Reaccionan disminuyendo la velocidad y luego disparando de inmediato. Las tripulaciones mortales están sorprendentemente despiertas este día, pero sus andanadas de fuego de cañón de batalla no hacen nada contra su semititán, su caballero. Los escudos de hierro brillan, explosiones recorren su exterior. Como un huevo mágico de protección, él se sienta a la vista de todos, provocándolos. Por supuesto, avanzan. Esto no es valentía. Esto es ignorancia y soberbia. Simio ve, simio hace. Así que los simios se mueven en sus patrones habituales. Los conocemos a todos. Mi esclavo también sabe lo que va a pasar ahora. Lo sabía incluso antes de revelarse. Un grupo de lanceros y caballeros aparece ahora en la retaguardia de la columna. Todos son más pequeños que el que va al frente, por supuesto. Él tiene el más poderoso de todos los trajes que hay ahí. Es su líder. Sin embargo, son caballeros. Sus lanzas disparan contra la columna y derriten los transportes como si fueran hormigas bajo una lupa. Cuando llegan a las filas traseras, las destrozan. Reina la confusión.
La parte frontal de la columna trata de reducir la distancia con mi esclavo. Creen que la distancia era el problema, que sus armas no podían atravesar su protección a menos que estuvieran más cerca. Tonto. No hace mucha diferencia. No para él. Le he hecho más de un favor para que sus armamentos sean los mejores que se puedan conseguir. Él avanza, ignorando sus débiles intentos de siquiera rayar su traje. Y los perros de guerra surgen por los flancos. Pequeños presagios de terror. Son más grandes que un acorazado, pero más pequeños que un caballero. Sus grupos están en la categoría de transportes y tanques en los flancos. Los desgarran con armas encadenadas y los derriten con fuego cercano. Pisotean, apuñalan y arrojan a quienes caen de los transportes al intentar huir de la masacre. Mitral avanza, pisoteando a cientos de ellos a su paso. Su poder de fuego mata a todos los que no son destruidos por los demás. Todo termina en 3 minutos, todos están muertos, un regimiento completo de guardias y blindados ha desaparecido. Esto es lo que necesitamos para la cruzada. Por supuesto, necesitamos los titanes que mi amo ha asegurado, pero los caballeros, oh, cómo adoro a los caballeros, no solo por el deleite de su miseria, sino por su utilidad estratégica y táctica. De verdad que ansío desplegarlos cuando lleguemos, cuando alcemos nuestras banderas, cuando finalmente se convoque la cruzada y nos dirijamos a Abundancia Tertius. Bienvenido, amable oyente, soy Valdemort, tu fiel servidor, y deseo presentarte las fuerzas, facciones y unidades del universo de Warhammer 40.000, la sombría oscuridad del futuro lejano, donde no hay tiempo para la paz, solo hay tiempo para la guerra. Y hoy nos haremos una pregunta fundamentalmente importante, pero antes de hacerlo, por favor sepan que hemos iniciado un nuevo canal, GK Historia Natural, muy relajante y algo divertido, así que revisen los enlaces en la descripción. Ahora pasemos a esa importante pregunta. Ese es un caballero del caos. El caballero del reino, retorcido y profanado. Alguna vez, estos fueron algunas de las luces más brillantes de la humanidad, los más valientes, los más leales, los de lealtad incuestionable. Los caballeros no son solo los vehículos, las máquinas de guerra que montan, ellos también son el piloto. Son herramientas tecnológicas de una era pasada de manifiesta iluminación, la era de la tecnología. Como la armadura de guerrero de aspecto o señor Fénix de los Eldar, el poderoso caminante también es una tumba donde los fantasmas del pasado siempre están presentes. Su honor es absoluto, su valor no tiene igual. Ellos conocen el miedo, a diferencia de los astartes, pero se disciplinan de manera tan rígida, con el valor grabado en lo más profundo de su ser, que nunca sucumben ante él, jamás. Ser piloto de un caballero es tan raro como ser príncipeps de la Colegia Titánica, realmente uno de los más brillantes de la humanidad. Aquellos capaces de luchar con la voluntad, el espíritu máquina del gigantesco caballero metálico, un arma de potencia increíble. Puede barrer tanques de batalla o destruir regimientos enteros en combate cercano en segundos. Sus armas son de grado titán, y pocas cosas pueden resistir su poder. Son algunos de los guerreros más hábiles y poderosos de la humanidad. Son valientes y leales. Son caballeros. Imagina por un momento las profundidades a las que alguien podría llegar, los horrores que un humano en el cuerpo de un semititán podría causar, y los métodos necesarios para quebrar a un caballero del reino y volverlo malvado. Y así, amable oyente, ahora escucharemos en qué se convirtió el resplandor más brillante de la raza humana. Entonces se inclinan ante las fuerzas del caos. Aprendamos sobre los caballeros del caos.
Y así, como de costumbre, para lo más básico, apoyémonos en lo que ya existe. Sabiduría. Cita. De las casas traidoras. Los caballeros del caos dominan el campo de batalla, dioses de la guerra en hierro manejados por nobles que abandonaron su lealtad al imperio. Estas máquinas bípedas de destrucción están entre las creaciones más temibles de la galaxia. El rugido de motores torturados y macroservos infundidos con disformidad precede la llegada de los caballeros del caos. Con enormes zancadas, las máquinas colosales se acercan cada vez más a su presa. Sus pasos pesados provocan temblores en la tierra destrozada. Largas sombras se extienden ante ellos, envolviendo a sus enemigos en oscuridad, mientras densas nubes de escape plasmático caen desde respiraderos parecidos a páramos. Aquellos marcados para morir por las noches son atrapados por la ineludible verdad de que su perdición se acerca, y al abrir fuego contra las imponentes máquinas, la última esperanza que les queda se desvanece. Escudos de hierro parpadeantes absorben el fuego entrante, los disparos de energía se disipan y los proyectiles de artillería explotan inofensivamente antes de poder alcanzar sus objetivos. Sin inmutarse, los caballeros continúan su ominosa marcha. Sus sistemas de armas erizados se preparan para disparar y con estruendosos estallidos desatan la aniquilación sobre el enemigo. Enormes armas de fusión disparan haces de calor abrasador que estallan en novas de fuego, inmolando a la infantería y reduciendo los vehículos blindados a escoria burbujeante. Cañones de batalla lanzan proyectiles explosivos que estallan con fuerza, capaz de abrir un búnker de ferrocemento. Cohetes y misiles surcan los cielos hacia los oponentes más amenazantes, aniquilando estos objetivos prioritarios con una rapidez implacable. Aquellos enemigos que no son destruidos al instante por las primeras andanadas son abatidos por ráfagas cegadoras de armas láser, o atomizados por los armamentos de plasma de los caballeros nocturnos. Los sobrevivientes intentan resistir mientras los caballeros lanzan ráfagas de proyectiles que atraviesan carne y armadura, dejando cadáveres destrozados y una densa niebla carmesí donde estaban los soldados. Aquellos que no huyen mientras las máquinas titánicas se acercan son destrozados a corta distancia, incinerados por chorros de prometium ardiente o simplemente triturados hasta quedar en pulpa bajo los pies como losas. Los caballeros se alzan y balancean sus enormes espadas de cadena en arcos letales. Los dientes dentados de adamantina atraviesan los cascos de los tanques con despreciable facilidad y licúan a las desafortunadas tripulaciones en su interior. Otros caballeros emplean guanteletes de golpe de trueno para pulverizar enemigos, aplastando máquinas de guerra con su agarre demoledor o usando puños energéticos como bolas de demolición para eliminar resistencia. Cada caballero del caos es una reliquia impía del antiguo pasado de la humanidad. Son reflejos retorcidos de los caballeros imperiales, corrompidos en forma y espíritu por hechicerías malignas, adoración oscura y una reingeniería maléfica. Los trajes de caballero fueron creados por primera vez usando plantillas estándar durante la era oscura de la tecnología, y muchos han sobrevivido a través de las innumerables guerras que han caracterizado los largos milenios desde entonces. Durante generaciones incontables, las colosales máquinas de guerra han sido pilotadas por nobles, guerreros aristocráticos, poseedores de la fortaleza física, mental y espiritual suficiente para sobrevivir al ritual de comunión con el trono mechanicum en el corazón de cada máquina, y así vincularse con el traje de su caballero. En el caso de los caballeros del caos, tales rituales están corrompidos por entidades disformes, hechicerías maléficas y las propias perversiones de los nobles. Al principio, los caballeros parecen inalterados, pero en su interior ya inició el proceso irreversible de corrupción. Durante años o incluso siglos, las energías del caos se infiltran en la máquina de guerra, torturando su espíritu máquina y mutando su forma mecánica.
Donde antes la armadura y su piloto eran un brillante símbolo de honor imperial, el Caballero del Caos y su noble caído forman una bestia simbiótica de ira desatada y odio puro. Un noble puede pilotar su máquina de guerra al estar conectado a un artefacto arcano que se implanta en la cabina de su caballero, un Mechanicum jurado en los caballeros más grandes o un yelmo Mechanicum en las clases más pequeñas. Conectores neurales y enlaces cerebrales unen el sistema nervioso del piloto al dispositivo, permitiendo interactuar directamente con la maquinaria de su corcel. Los actuadores y omniimpulsores son impulsados por corrientes de pensamientos llenos de odio, mientras que la información sensorial y los relés multiespectrales de AUSPEX regresan a la mente del noble con una claridad ardiente. Cada trono Mechanicum contiene los ecos espectrales de su piloto anterior, tecnoespectros que gritan y sufren más a medida que la noche a la que están ligados se vuelve más retorcida. Solo los nobles caídos más fuertes pueden comunicarse con un trono Mechanicum. Quienes lo logran pueden hacer actuar a su caballero del caos solo con su voluntad hostil. Quienes están conectados a un yelmo Mechanicum son igualmente corrompidos por las energías del caos que han sido absorbidas por su máquina de guerra. Los yelmos también atan la mente y el alma de estos pilotos a la voluntad de sus señores caballeros. Desde la herejía de Horus, miles de caballeros individuales e incluso casas de caballeros enteras han caído ante el caos. Cada caso de traición es un golpe monumental para el imperio. Los nobles y sus armaduras de caballero no solo son piezas cruciales en la máquina de guerra de la humanidad, también se les considera entre los sirvientes más inquebrantablemente leales al emperador. La mera sugerencia de que un noble pueda renunciar a sus votos y luchar contra los sirvientes del imperio es equivalente a una blasfemia. Se rumora que el Departamento Munitorum ha hecho ejecutar a oficiales imperiales por herejía, en lugar de reconocer sus afirmaciones de que han luchado contra nobles traidores. Sin embargo, la realidad es que los caballeros del caos, dedicados a la anarquía y masacre, avanzan sobre el reino del emperador en mayor número. Los nobles caídos emprenden campañas de destrucción por muchas razones. Algunos buscan conquistar territorio en nombre de las deidades de Balford que adoran. Otros han jurado lealtad al Mechanicum oscuro. Los herejes astartes o entidades demoníacas responden al llamado de la guerra cada vez que se les convoca. Otros más son impulsados por la locura y visiones profanas, emprendiendo misiones para trastornar el mismo tejido de la existencia y transformar la galaxia en un infierno retorcido. Los caballeros del caos son capaces de recorrer enormes distancias cuando luchan a través de un planeta, marchando sin obstáculos por atmósferas tóxicas y continentes irradiados para alcanzar a sus enemigos. Cuando sus guerras se extienden más allá de un solo mundo, muchos de los suyos utilizan naves exploratorias corruptas y barcazas de transporte masivo para trasladarse a las líneas del frente. En los campos de batalla más saturados por la disformidad, se sabe que estas horribles máquinas de guerra incluso irrumpen desde desgarros empíricos en la realidad. Un solo caballero del caos tiene tanta resistencia y poder de fuego como un pequeño ejército. Quienes se rebelan o masacran a su propia casa nobiliaria son llamados espadas del terror por el Ordo Hereticus. Suelen actuar como lobos solitarios y mercenarios, ofreciendo su gran poder a caudillos herejes a cambio de artefactos poderosos, conocimiento arcano o planetas feudo para ejercer sus crueldades. Frecuentemente, las espadas del terror son acompañadas en batalla por guerreros, marines del caos que veneran la destrucción de la noche, y cultistas que ven a las máquinas como la voluntad del dios oscuro. A veces, varias espadas del terror se unen y concentran su furia en un único propósito maligno. Pero aún más aterradoras que las individualistas espadas del terror, pero aún más aterradoras que las espadas del terror individuales, son las casas nocturnas que han caído por completo al caos.
Aquellas que se han aliado con las legiones titán traidoras y el Mechanicum oscuro son conocidas como casas infernas y utilizan tecnohechicería y entidades demoníacas invocadas para reforzar las ya formidables capacidades de sus armaduras nocturnas. Algunos tribunales caballerescos, llamados casas iconoclastas, muestran lealtades heréticas diversas. Algunas han mantenido juramentos de lealtad a las legiones de los astartes herejes o a los propios dioses oscuros, mientras que otras han renunciado a su lealtad al imperio para forjar sus propios imperios de terror. Legado de la traición. La historia de los Caballeros del Caos se remonta a los oscuros recovecos del pasado de la humanidad. Mucho antes de que el emperador surgiera en Terra y forjara el imperio del hombre, los caballeros ya habían establecido sus bastiones en mundos a lo largo de la galaxia. A través de incontables horrores y largos milenios resistieron, pero ni siquiera ellos eran inmunes a las corrupciones de la disformidad. Las primeras casas de caballeros surgieron poco después de que la humanidad empezara a expandirse hacia las estrellas. Grupos de colonos partieron de Terra a bordo de naves de largo recorrido, viajando durante décadas o incluso siglos a través del frío vacío del espacio para llegar a sus mundos de destino. Incontables colonos se perdieron debido a desastres empíricos y errores de navegación, mientras que aquellos que lograron llegar con éxito a sus nuevos planetas se enfrentaron a todo tipo de dificultades extremas. Algunos mundos fueron azotados por feroces tormentas eléctricas o quemados por una incesante actividad volcánica. Otros estaban bañados en radiación exótica, cubiertos de flora carnívora o infestados con extraños patógenos que diezmaban a los recién llegados. Muchas plantas albergaban especies indígenas inteligentes que resistieron violentamente la invasión humana, lo que llevó a sangrientas guerras por la supremacía. El grupo más resistente de colonos no solo sobrevivió, sino que prosperó en su nuevo entorno. Con tecnología de construcción basada en plantillas estándar, los pioneros fabricaron estructuras y máquinas para dominar su nuevo planeta. Cada STC podía replicar una creación específica repetidamente y sin errores. De esta manera, los colonos construyeron vastos hábitats para protegerse de los estragos de la atmósfera de sus planetas y dispositivos para reconstituir elementos esenciales para la vida, como comida, agua y aire respirable. En muchos casos, las naves que habían transportado a los colonos a través del espacio se transformaron en enclaves fortificados que, con el tiempo, formaron la base de poderosas fortalezas. Esto permitió la creación de herramientas de minería pesada, refinerías y plantas de procesamiento con las que la riqueza de los nuevos mundos pudo ser explotada rápidamente. Se usaron los STC para crear máquinas devastadoras que aniquilaban razas hostiles resistentes o invadían los dominios en expansión. Los primeros trajes nocturnos eran tanto herramientas de asentamiento como armas de guerra. Igualmente capaces de talar árboles enormes y cruzar entornos hostiles, así como de abatir a los senos hostiles. Solo los individuos más hábiles y decididos estaban a la altura de operar los trajes nocturnos, y eran a estos guerreros a quienes los demás colonos acudían en busca de protección y eventualmente liderazgo. Se formaron largas líneas de sangre de pilotos, sutilmente condicionados mentalmente por los sistemas de su trono Mechanicum para volverse más estrictos y autoritarios. Estos eran los nobles de las primeras casas de caballeros. Las plantas sobre las que gobernaban se volvieron insulares, rechazando nuevos avances tecnológicos en favor de las tradiciones establecidas y reforzadas por los nobles. Debido a sus culturas aislacionistas, los mundos nocturnos se apartaron del camino tomado por el resto de la humanidad y, al hacerlo, se salvaron de las pesadillas que siguieron. Consumidos por el conflicto, tan pronto como la humanidad se expandió a las estrellas, el colapso de este dominio galáctico fue aún más rápido. Las vastas distancias entre los mundos colonizados llevaron al surgimiento de culturas divergentes y, con ellas, a una rápida involución genética y mutación. Surgieron individuos con la capacidad de percibir y manipular la tumultuosa disformidad que existía paralela al espacio real.
En algunos mundos, estos psíquicos fueron perseguidos sin piedad, siendo cazados y masacrados donde quiera que se les encontrara. Pero en muchos eran venerados y se les permitía gobernar sobre sus semejantes mundanos. Junto a los psíquicos surgieron otras subespecies de la humanidad, abhumanos, cuyo acervo genético había sido irrevocablemente contaminado por los entornos en los que habitaban. Guerras interestelares surgieron cuando las ideologías de los sistemas vecinos se volvieron incompatibles. Las máquinas sensibles se volvieron violentamente contra los amos a quienes habían sido construidas para servir. Ejércitos Xenos invadieron planetas, y mientras los mundos ardían, muchas maravillas de la era tecnológica se perdieron para siempre. Con el tumulto que se apoderó de todo, llegaron tormentas disformes que desgarraron el vacío del espacio. Las raíces de contacto entre los múltiples dominios de la humanidad fueron cortadas, dejando regiones distantes aisladas unas de otras. Sus habitantes se vieron obligados a enfrentar los horrores que les sobrevinieron en aislamiento. Los mundos nocturnos resultaron mejor que la mayoría en esta época de terror y oscuridad. Las casas nobles rápidamente purgaron las mutaciones que se habían desarrollado entre sus súbditos y eliminaron ramas de sus propios linajes donde había surgido desviación genética. Desde el principio, rechazaron las máquinas pensantes, confiando en cambio en el trabajo duro y el sacrificio personal para hacer fuerte a su planeta, y así en gran medida se libraron de los estragos de los hombres de hierro. Armados con sus trajes nocturnos, repelieron las incursiones de los Xenos en sus dominios y aplastaron a las hordas salvajes de humanos mutados que llegaban en masa desde planetas cercanos. Las casas nocturnas fortificaron sus dominios, vigilaron sus mundos y resistieron mientras la galaxia era consumida por los conflictos. Durante siglos, las culturas de estos mundos nocturnos retrocedieron más. Las supersticiones sobre los enemigos de la antigua noche quedaron en los códigos de conducta noble. Las tecnologías que permitieron a los colonos y bestias de guerra sobrevivir se desgastaron y el conocimiento de sus funciones se perdió. Pero los caballeros mismos sobrevivieron, al igual que sus tradiciones y los pueblos a los que habían jurado defender. La llegada del emperador. Cuando la Gran Cruzada se extendió por la galaxia, un gran número de mundos de caballeros se reunieron con el resto de la humanidad. Enormes flotas partieron de Terra para encontrar los restos de la humanidad que estaban esparcidos entre las estrellas y ponerlos bajo la protección del emperador. Muchos mundos que alcanzó la Gran Cruzada estaban gobernados por tiranos, caudillos y déspotas surgidos durante la anarquía de la era de los conflictos, quienes se negaban a someterse al emperador. Estos regímenes fueron terminados con brutal rapidez, aplastados por los ejércitos del creciente imperio. El primer relato de un mundo nocturno siendo redescubierto vino de un comerciante ambulante llamado Jeffers. Sus informes al Administratum señalaron tanto la formidable tecnología de los trajes nocturnos, así como la lealtad y firmeza de los nobles que los pilotaban. En los años que siguieron, se encontraron y se integraron cientos de otros mundos nocturnos. La mayoría de las casas nobles juraron lealtad rápidamente a los líderes de la Gran Cruzada, pues en el imperio vieron reflejados sus propios valores de orden y deber, a una escala incomparablemente grandiosa. Entre las organizaciones mediadas que conformaban la Gran Cruzada fue el Mechanicum de Marte el que tuvo más éxito en asegurar juramentos de lealtad por parte de las casas nocturnas. Los tecnosacerdotes marcianos deseaban la arqueotecnología antigua de estos planetas y querían explotar la riqueza mineral de los mundos nocturnos. Muchas familias nobles juraron su servicio al Mechanicum, aunque otras dieron su lealtad directamente a Terra y al emperador. Sin importar a quién le juraran lealtad, los caballeros respondían lealmente al llamado a la guerra cada vez que se presentaba. A cambio, las órdenes de sacristanes que atendían a los caballeros fueron iniciadas en los secretos del Omnissiah, recuperando muchos secretos perdidos del artificio mecánico que les permitieron servir mejor a sus amos. Amanecer de la herejía. La Gran Cruzada vio como mundos a lo largo y ancho de la galaxia eran puestos bajo el poderoso dominio del emperador, pero en su apogeo, el imperio fue destrozado por la traición.
El señor de la guerra Horus y la mitad de las legiones de marines espaciales sucumbieron a las corrupciones de los guardianes oscuros y, en nombre del caos, lanzaron una campaña apocalíptica contra el Imperio. La galaxia fue desgarrada por la guerra civil. Los Elysiones Astartes masacraron a sus antiguos aliados. Mundos fueron incinerados por ejércitos repletos de herejes, y la luz de la esperanza llevada por el emperador fue reemplazada por una amarga oscuridad. Fue durante este tiempo que los primeros caballeros cayeron ante el caos. Muchos en el Imperio creían imposible la corrupción de las casas nocturnas. Los tronos Mechanicum, a los que estaban vinculados, alteraban la psique noble y la composición sináptica, condicionándolos para no albergar pensamientos de traición o sedición. La mayoría de los mundos nocturnos combatieron enérgicamente la herejía, eliminando rebeldes internos antes de sumarse a la lucha contra las legiones de marines espaciales leales. Por su gran poder y lealtad, los caballeros fueron clave para el esfuerzo bélico imperial en innumerables campos de batalla sangrientos. Sin embargo, fue esa misma lealtad la que llevó a algunos a ponerse del lado del enemigo. Muchos mundos forja del Mechanicum y casas de caballeros leales a sus tecnosacerdotes se aliaron con Horus. A medida que el Mechanicum oscuro se adentraba más en las artes de la profana tecnohechicería, también los caballeros a su servicio eran corrompidos por el caos. Caballeros arruinados marcharon a la guerra con las legiones traidoras de titanes, causando devastación en los defensores del Imperio. Otras casas caídas siguieron fieles a las legiones de marines espaciales traidoras. Los nobles de estas casas siguieron sus propios códigos de conducta al pie de la letra, sirviendo sin cuestionar y respondiendo a todos los llamados a la guerra, y al hacerlo se pusieron en el camino hacia la condenación. Algunos caballeros se rebelaron contra sus casas y rompieron lazos con sus linajes. Algunos sucumbieron a susurros de entidades maléficas en sueños, mientras otros quedaron atados a la voluntad de dioses oscuros por rituales de brujería. Así nacieron los Caballeros del Caos, y en los cientos de siglos desde entonces han seguido esparciendo muerte y terror por todas las estrellas. El camino a la condenación. Cada caballero leal simboliza una historia de honor y autosacrificio, mientras que los Caballeros del Caos provienen de un linaje de horror y depravación. Solo a través de atrocidades indescriptibles y rituales maléficos estas líneas de caballeros pudieron ser corrompidas, y el conteo de masacres solo ha aumentado desde su caída. Vincularse al trono Mechanicum es un proceso angustiante para un noble. Solo los más dignos, hombres y mujeres con gran fuerza física, mental y espiritual, pueden sobrevivir al ritual de transformación. Quienes lo consiguen cambian para siempre. En la fortaleza de cada casa noble hay una sala sagrada conocida como la Cámara de los Ecos. Dentro de la Cámara de los Ecos, el aspirante a piloto es conectado a un trono Mechanicum y dejado en aislamiento para que su valía sea juzgada. Dentro del trono Mechanicum residen los remanentes parecidos a fantasmas de cada uno de sus antiguos ocupantes. Cada uno de estos electroespíritus fue alguna vez un noble, y son ellos quienes evalúan el valor del nuevo suplicante. A través de los conectores neuronales, acceden a la mente del noble e indagan en los pensamientos y secretos más profundos del suplicante. El ritual dura horas terribles, y los nobles insuficientes son consumidos por el proceso. Pero quienes son dignos quedan unidos para siempre al trono Mechanicum y a sus antepasados que lo habitan. El ritual de convertirse no solo es el medio por el cual un noble se convierte en piloto, es una defensa necesaria contra la corrupción. Un trono Mechanicum es un escudo para evitar que el increíble poder de un caballero sea usado por alguien capaz de traición. Desde que se convierten, los pensamientos de un piloto son influenciados por su trono, incluso sin estar sentados en él.
Las nociones de lealtad, obligación y jerarquía están grabadas al frente de la mente del piloto, así como un respeto profundo e indiviso por los ancestros del noble y las tradiciones de su casa. Tal condicionamiento debería hacer imposible a Chitri, pero la voluntad de los dioses oscuros es fuerte y sus corrupciones realmente insidiosas. Casas iconoclastas. Los pilotos de las primeras casas iconoclastas ya se habían convertido antes de la herejía de Horus. La enormidad de la fractura del imperio tuvo efectos devastadores en aquellas casas de caballeros cuyas lealtades estaban con los traidores. A medida que una guerra herética se extendía por la galaxia, los fantasmas dentro de cientos de tronos Mechanicum aullaban de angustia. Sus espíritus impresos eran torturados por la imposibilidad de mantener su honor ante los actos de traición de sus amos traidores, mientras intentaban conservar su lealtad. El clamor neural enloqueció a varios nobles y causó terribles hemorragias craneales a otros. Otros más siguieron ciegamente hacia la condenación, atrapados por la trampa más insidiosa de creer honestamente que aquellos a quienes habían jurado lealtad luchaban por una causa justa. Sin embargo, la mayoría de los nobles traidores sufrieron grandes tormentos. Fueron asaltados sin cesar por sentimientos de vergüenza y odio, y cada una de sus emociones negativas era amplificada y repetida por los espíritus ancestrales del Mechanicum de su trono. Según el Código de Caballería, el no cumplir con el deber es una transgresión que solo puede ser absuelta mediante el servicio desinteresado. Por lo tanto, estos caballeros lucharon aún con más fuerza por sus señores traicioneros. A las órdenes de los señores herejes, las lanzas de los caballeros del caos abrieron caminos sangrientos a través de los ejércitos del imperio. Nobles, antes honorables, encabezaron ataques para profanar ciudades y esclavizar poblaciones planetarias. Estatuas de kilómetros de altura dedicadas al emperador fueron derribadas por los incesantes bombardeos de los caballeros, y en su lugar se erigieron monumentos profanos para glorificar las crueldades de los dioses oscuros. Estos intentos de ocultar su autodesprecio con servicio incondicional solo empeoraron la situación. Los caballeros se vieron obligados a recurrir a mayores extremos de brutalidad y a profundidades aún mayores de depravación. Con cada acción degradante, los gritos de su trono Mechanicum aumentaban. Con el tiempo, los caballeros del caos dejaron de parecer los valientes guerreros que fueron. Algunos se volvieron encarnaciones de la carnicería. Se abrieron paso a través del acero y la carne de sus enemigos, buscando solo ahogar su incesante angustia en océanos de sangre. Algunos se volvieron agentes de inestabilidad. Sus motivaciones y lealtades cambiaban constantemente por las tempestuosas oleadas de odio que rugían en sus almas. La locura que se gestaba dentro de cada caballero del caos corroía sus nociones de caballerosidad, retorciendo los conceptos de honor y deber en nuevos y aterradores ideales. Estos nobles caídos justificaban las atrocidades más horrendas que cometían, razonando que habían sido criados para ser ejemplos de virtud. Así que, por lo tanto, cada acción que tomaban debía ser virtuosa. Al incinerar a los defensores de un bastión imperial, un caballero concluía que tales acciones eran necesarias, ya que de otro modo sus códigos de virtud no le permitirían inmolar a sus víctimas. Por la misma lógica grotesca, si asar vivos a 100 soldados imperiales era un acto de honor, entonces no podría haber mayor honor que ver arder toda la galaxia. Las torturas de cada piloto de caballero del caos corrompían permanentemente su trono Mechanicum. Al morir, los restos de un noble caído quedaban en su trono, propagando sus distorsionadas visiones de virtud a otros ecos espectrales como una infección. El trono ya no serviría para proteger al piloto de la corrupción, ahora alimentaba los deseos depravados de quienes se unieran a él. La sed de sangre, el sadismo y la psicosis crecieron entre los nobles caídos de los primeros caballeros del caos, originando a los señores de la guerra tiránicos de las primeras casas arcanoclastas. Casas infernales. No todos los caballeros cayeron en el caos de la misma manera que los de las casas iconoclastas. Los pilotos que juraron lealtad al Mechanicum oscuro sufrieron innumerables rituales,
todos destinados a corromper las tecnologías supuestamente incorruptibles del trono Mechanicum. El funcionamiento de los tronos superaba la comprensión de los magos más antiguos, pero el gran poder militar de los caballeros los llevó a experimentar de forma cada vez más depravada. En mundos infernales, magos oscuros crearon lúgubres simulacros de la Cámara de los Ecos, y en estos calabozos llenos de gritos arrastraban al Mechanicum de los trajes de caballeros capturados, a menudo aún con el piloto destrozado y ensangrentado. Muchas de estas cámaras estaban revestidas con artefactos arcanos que se usaban para bombardear los tronos cautivos con energía disforme concentrada. Algunas tenían tentáculos mecadendríticos que se fusionaban con el trono y permitían que entidades demoníacas irrumpieran en el tejido huésped del piloto conectado por cables neuronales. Ciertas sectas del Mechanicum Oscuro elevaban a campeones guerreros básicos que luchaban entre sí por el derecho a convertirse. Estos individuos no tenían entrenamiento en las casas nobles, pero la oportunidad de pilotar un Knight los cegaba ante los riesgos de intentarlo. Los resultados de estos procedimientos eran universalmente horribles, pero entre los gritos de tortura, las explosiones de carne y los aullidos fríos como el metal de los tronos corrompidos, los magos del Mechanicum Oscuro obtenían volúmenes de datos mórbidos. Idearon procedimientos para alterar los Geists de cada trono. Se invocaron demonios espectrofágicos para devorar los ecos de los pilotos del pasado. Los tronos Mechanicum y los propios trajes nocturnos fueron infectados con código basura patógeno, y en algunos casos raros, los magos usaron sus tecnologías para abrir grietas intersticiales de disformidad dentro de los antiguos conglomerados de circuitos. Aunque solo una parte de los trajes nocturnos y tronos capturados sobrevivió a estos experimentos, los que lo lograron quedaron irremediablemente corrompidos, igual que cualquier piloto que sobreviviera. A través de procedimientos indescriptibles, el Mechanicum Oscuro unió a estos caballeros caídos con sus motores de guerra corrompidos, creando así a los progenitores de las casas infernas. Mundos de caballeros del caos. A medida que las casas nocturnas se corrompían cada vez más, también sus mundos se transformaban en horribles parodias de su antigua gloria. Antes los habitantes de estos planetas buscaban en sus nobles liderazgo y protección, pero pronto quedaron reducidos a una existencia aterradora. Ciudades enteras eran cazadas como deporte por señores caballeros caídos, mientras los nobles entregaban humanos vivos a legiones heréticas para rituales sádicos o pactos demoníacos. Antes el aspirante a caballero entrenaba años y probaba su valía en duelos solemnes, ahora participaba en matanzas competitivas de sus propios súbditos. Culturas depravadas echaron raíces en todos los niveles de la sociedad en estos mundos de caballeros del caos. Cultos depravados adoraban abiertamente a los dioses oscuros, y los nobles caídos competían por erigir los mayores templos a los poderes ruinosos. Los paisajes se llenaron de fosas comunes que rebosaban de los cadáveres de enemigos derrotados. Estos planetas, antes bastiones del orden en la era de la discordia, se volvieron pozos de anarquía donde la corrupción del caos se filtraba más en la realidad. Condenación eterna. Las noches siguen sumidas en el caos desde la herejía de Horus. Los mundos nocturnos, situados en los bordes de tormentas empíricas furiosas, han sido transformados inexorablemente por el flujo de la energía bruta de la disformidad. En más de una ocasión, un planeta así ha sido envuelto completamente por una tempestad de pesadilla, solo para reaparecer después, con su población devorada por demonios y sus máquinas de guerra horriblemente transfiguradas. Algunos caballeros se han corrompido lentamente durante las largas campañas junto al Imperio. Después de masacrar interminables oleadas de herejes enloquecidos durante siglos sin descanso, la búsqueda de la carnicería puede volverse sinónimo de deber. Esto es especialmente cierto para aquellos caballeros que luchan aislados de sus parientes de la casa o en zonas de guerra, donde la realidad está distorsionada por la temible influencia del caos.
Cubiertos con la sangre de 1000 conflictos y enfrentando el horror en todas direcciones, los guerreros mecanizados pierden la capacidad de diferenciar entre aliado y enemigo. Incluso la gestalt espectral de su trono Mechanicum se ciega por la necesidad de matar, sin importar quién o qué sea el objetivo de la furia de los caballeros. Algunos caballeros que se creían perdidos en batalla fueron hallados después, pues seguían combatiendo sin detenerse tras haber caído. Motores de ruina. No solo los pilotos, sino también los propios trajes nocturnos, son corrompidos por el caos. La energía demoníaca fluye por las armas y circuitos antiguos de estas máquinas de guerra muertas, cuyos espíritus máquina gruñen como bestias heridas. Con el tiempo, incluso las placas blindadas y los armamentos erizados del Caballero del Caos se mutan hasta quedar irreconocibles. La corrupción del caos en un trono Mechanicum se propaga por el caballero como podredumbre. Los espíritus máquina que controlan los actuadores del caballero obedecen la voluntad del piloto y los espectros del trono. El motor de guerra ya no avanza con decisión ni firmeza. Sus movimientos colosales son fruto de generaciones de disciplina y entrenamiento en casas nobles. El Caballero del Caos avanza con prisa, ansioso por absorber las muertes de su siguiente grupo de enemigos. Ha desaparecido el deseo imperativo de proteger a sus aliados, de formar el centro inamovible de una línea defensiva, o la punta de lanza imparable de una carga combinada. El espíritu máquina del Caballero del Caos no se interesa por sus compañeros de batalla. Si viven o mueren es de poca importancia, siempre y cuando pueda entregarse a una masacre desenfrenada. Las viejas articulaciones mecánicas, aceitadas por siglos, ahora chisporrotean y crepitan al moverse. Los núcleos de plasma rugen con furia al ser llevados al máximo para suministrar a los Caballeros del Caos el inmenso poder que necesitan para desatar su ira. Llamas centelleantes brotan de los escapes quemando el metal y deformando el aire alrededor de los enormes caparazones de los caballeros. Mientras los Caballeros del Caos avanzan, inclinan sus escudos de hierro hacia el frente. Son mejores para protegerse del fuego enemigo entrante antes de lanzarse de lleno a la refriega. Se han ido las preocupaciones por la previsión estratégica o la priorización de objetivos, y en su lugar hay un deseo depredador de causar una masacre indiscriminada, atormentar a los demasiado débiles para luchar o reclamar el trofeo más magnífico del enemigo en nombre de la gloria personal. Si un caballero leal es como el corcel de su noble, los Caballeros del Caos son más como sabuesos de guerra rabiosos. Piratas caídos que luchan por controlar sus máquinas de guerra llenas de odio y someterlas a su voluntad. Duelos de sangre o aceites ácidos, lentes oculares ardiendo con ansias de asesinato y cascos envueltos en vapores miasmáticos o fuegos infernales crepitantes. Es evidente para todos los que observan a los Caballeros del Caos que cualquier nobleza que alguna vez residió en estas máquinas de guerra trastornadas hace mucho se corrompió en odio y locura. Algunos cuerpos dentro del Imperio resisten estrictamente la idea de que los Caballeros del Caos puedan existir, y más de un conflicto doctrinal interno ha estallado en los mundos Forja, cuyos tecmagos se encontraron divididos en este punto. Independientemente de tal autoengaño voluntario, la Ordo Hereticus ha producido grimorios en los que las máquinas de guerra han sido declaradas Quaestor Tritores y posteriormente redesignadas. En parte, esto es necesario porque las casas nobles caídas pronto abandonaron las doctrinas ancestrales del armamento, obedecidas por las casas leales, eligiendo armar a sus caballeros con el armamento que mejor se adapte a sus métodos de asesinato. Los armígeros corrompidos por el caos son conocidos como perros de guerra. Los caminantes más ligeros de las casas caídas también son los más salvajes. Buscan francos desprotegidos y enemigos aislados, aplastando toda resistencia que enfrentan. Los caballeros Questor se reclasifican como caballeros de despojo y forman la mayoría de muchas casas iconoclastas e infernales. Su gruesa armadura y arsenal devastador les permite causar estragos inimaginables en cualquier campo de batalla. A menudo es el piloto del caballero despojador quien reina como el déspota de una casa caída, dirigiendo las campañas asesinas de la casa y encabezando cada asalto brutal.
Los caballeros de la casta Dominus corrompidos se llaman caballeros tiranos y son los más propensos a caer en el caos durante combates interminables. Prácticamente del tamaño y la resistencia de un titán, es tarea de ejércitos enteros intentar derribar una máquina de destrucción tan imponente. Mientras más tiempo lleva corrompido un caballero del caos, más se deforma físicamente. Los mecanismos internos estallan a través de su coraza exterior, entrelazándose para formar filas de picos irregulares. Los cañones de las armas brotan dientes, y los puños acorazados se curvan en garras crueles, y en casos extremos, la estructura de la imponente máquina se retuerce en nuevas configuraciones, las piernas se doblan hacia atrás en articulaciones mutadas, y los altavoces se abren en una fauces que gruñen. Llamados caballeros de clase aborrecible, estos motores deformados son pesadillas de metal y carne. Avanzan hambrientos hacia donde la batalla es más intensa, aniquilando todo a su paso con ráfagas de disparos y brutales golpes de sus armas cuerpo a cuerpo. Tan retorcidos son los caballeros de la casta aborrecible que algunos inquisidores del Ordo Hereticus han sugerido que pudieron surgir de máquinas STC corrompidas por el Mechanicum oscuro. Tan grotesco como se vuelve el exterior de un caballero del caos, la cabina donde el piloto se sienta entronizado es aún más horripilante. En muchos caballeros, el noble caído está fusionado físicamente con el trono. Su carne se mezcla con el metal circundante y sus neuronas son parasitadas por múltiples relés dendríticos. Mientras el traje mecánico absorbe más energía corruptora, el piloto se deforma hasta volverse un ser de puro caos. Algunos quedan totalmente absorbidos por su trono. Su cuerpo se abre como una carcasa podrida, formando una jaula de costillas abiertas y órganos expuestos, dentro de la cual puede sentarse el siguiente piloto. Con el paso de generaciones, esos tronos parecen una rosa mórbida, con capas de frondas de carne que brotan de ellos, cada una con una leve conciencia restante. Algunos pilotos se convierten en engendros del caos en sus tronos. Transformados en bestias amorfas compuestas de músculo y hueso, se retuercen en un estado de locura absoluta. Parte de su conciencia y restos quedan en el trono, permitiéndoles controlar su traje nocturno y experimentar el horror de su existencia. Para conservar sus trajes de caballero del caos durante guerras brutales, los nobles caídos confían en los idólatras. Al igual que aquellos a quienes sirven, los idólatras son una rama aberrante de pueblos leales al imperio. Mientras que las órdenes de San Cristan son entrenadas por el Adeptus Mechanicus, iniciadas en los misterios sagrados del Omnicia, para que puedan servir a los caballeros de las casas nobles, los idólatras aprenden su oficio dentro de las forjas de almas aullantes del Mechanicum oscuro. Mediante rituales diabólicos suplican a entidades de la disformidad, sacrificando víctimas vivas y máquinas en altares con forma de engranaje. Con estas prácticas conocen el funcionamiento de los caballeros del caos y, lo más importante, aprenden a profanar las tecnologías aparentemente incorruptibles de los tronos Mechanicum. En cada mundo de caballeros del caos suelen existir varios cabales de idólatras capaces de reparar los daños de batalla en los trajes mecánicos. El poder de estos cabales aumenta y disminuye según el servicio que puedan brindar a la casa caída. Algunos conocen los secretos para realizar rituales mercurinductivos que aumentarán enormemente el poder de su caballero destacado. Algunos pueden someter a los rivales de su señor instalando yugos psíquicos y grilletes espirituales. Luego están los idólatras que aprendieron los caminos hechiceros de la disformidad y pueden ofrecer vislumbres del futuro, ayudando a un caballero déspota a dirigir mejor su campaña de terror. La nobleza fomenta la competencia entre las camarillas y es común que estallen guerras entre grupos opuestos de idólatras. Si una camarilla cae en desgracia con sus nobles, sus cuerpos desollados pueden decorar las armaduras de los caballeros de la casa extranjera. Sin embargo, estas acciones no se toman a la ligera, pues provocar la ira de los idólatras es invitar a una muerte aterradora.
Muchos nobles caídos que asesinaron a un idólatra terminaron devorados por la armadura de su caballero o vieron su alma desgarrada por una oleada de disformidad en su trono Mechanicum. Por lo tanto, los nobles más astutos se aseguran de que los idólatras a su servicio tengan algún otro objetivo sobre el cual probablemente recaiga tal malicia. Fin de la cita. ¿Pero qué significa todo esto? Implica una escalada bélica hacia tiempos que nadie quiere revivir. Las casas nocturnas de la oscuridad ahora están sueltas. Recorren los caminos del imperio como antes. Pero ahora son parodias y iguales, aunque opuestos, de su anterior esplendor resplandeciente. Los primarcas demoníacos están en movimiento, y cuando se dignen a rebelarse abiertamente, convocarán a sus legiones de nuevo, como lo hizo Magnus. Y siempre a su lado, bajo el dominio de la furia y el honor, o pagados con 1000 millones de vidas, traerán consigo a los caballeros del caos. Más maniobrables que un titán, difíciles de golpear, difíciles de apuntar. Sin embargo, capaces de expulsar potencia de fuego que puede arrasar edificios, aplastar tanques como si estuvieran hechos de papel, con escudos que resisten todo, excepto a otro de su misma clase. Los caballeros del caos son una amenaza táctica, estratégica y casi de nivel de extinción para la mayoría de los mundos, incluso, quizás, para aquellos que son hogar de un capítulo de marines espaciales. Son despiadados, sedientos de sangre y están listos. Marcharán junto al Mechanicum oscuro y sus amos en las legiones, y traerán con ellos toda la furia del infierno. He sido Baltimore, su servidor fiel. No se preocupe, esto solo fue una visión general de los caballeros del caos. Pronto entraremos en detalles sobre su armamento fenomenal, defensas, actividades, modelos y órdenes. Si disfrutó este video, considere darle like y suscribirse. No olvide visitar nuestro otro canal, GK Historia Natural. Y por supuesto, hay un enlace a un Discord. Gracias por escuchar. Ahora, no importa lo que hagas hoy, intenta hacer un poco de tiempo para divertirte. ¡Tugalú! Oh. Satsang Komuji. Gracias.